Más de 1000 personas han desaparecido en los bosques y parques nacionales de Estados Unidos en los últimos 150 años, sin rastro, sin explicación, sin cuerpo. El investigador David Paulides, ex detective de homicidios, pasó más de 7000 horas revisando estos casos. Lo que encontró no encajaba con ninguna explicación lógica. Personas que desaparecen a plena luz del día, en zonas transitadas, a metros de sus acompañantes. Perros rastreadores que pierden el rastro de golpe, como si la víctima simplemente hubiera dejado de existir. Cuerpos que aparecen días después, a millas de distancia, en lugares a los que humanamente no podrían haber llegado solos. Paulides identificó 52 zonas de alta concentración. Las llamó puntos calientes. Nunca dio una explicación definitiva de qué los causaba. Lo que están a punto de escuchar es el testimonio de un hombre que salió a caminar un martes por la tarde. Un hombre que conocía bien ese bosque. Un hombre que no debería haberse perdido, pero se perdió. Y algo lo encontró primero. Antes de continuar, si estás escuchando esto por primera vez, bienvenido. Y si ya eres parte de la comunidad, gracias por seguir aquí. Te pido un momento. Suscríbete al podcast si aún no lo has hecho y deja una estrella o un like donde sea que nos escuches. Es la única forma en que historias como esta llegan a más oídos. Ahora sí, sigamos. Siempre me ha gustado caminar solo. No hay nada malo en eso, ¿verdad? Un hombre, sus botas, un sendero entre los árboles, el sonido del viento entre las ramas, el olor a tierra húmeda después de la lluvia. Ese día en particular, salí temprano. El sol todavía tenía esa calidad dorada de la mañana, esa luz que hace que todo parezca más real que la vida misma. Llevaba mi mochila de siempre, agua, una naranja, los audífonos que nunca terminé de usar porque prefiero escuchar el bosque. El camino era familiar al principio, lo había recorrido decenas de veces. Conozco cada curva, cada raíz que sobresale del suelo, cada árbol que se inclina sobre el sendero como si quisiera decirte algo al oído. Pero ese día decidí ir un poco más lejos. Siempre queda un poco más de camino por descubrir, ¿verdad? Así que seguí y seguí. Y el bosque fue cerrándose poco a poco, los árboles más altos, la luz filtrándose más escasa, más fría. Fue entonces cuando empecé a escuchar cosas. Al principio pensé que era un animal, un venado quizás, las ramas crujiendo bajo un peso considerable, a mi derecha, entre la maleza espesa. Me detuve. Escuché. El crujido paró. Seguí caminando. Y el crujido volvió, esta vez con algo más, un bufido, grave, profundo. No era el tipo de sonido que hace un animal pequeño. Era el tipo de sonido que hace algo grande, algo que respira con mucho esfuerzo o con mucha intención. Quise regresar. Lo decidí en ese momento. Ya estuvo, me dije. Ya fue suficiente bosque por hoy. Giré sobre mis talones y empecé a caminar de vuelta. Excepto que el camino de regreso no estaba. Quiero decir, había un sendero, pero no era el mío. O sí lo era.
pero algo se veía diferente. Los árboles que yo recordaba ya no estaban en el mismo orden. La raíz grande que siempre usaba como punto de referencia no aparecía por ningún lado, y el camino se bifurcaba en 3 direcciones que yo habría jurado que no existían media hora antes. Tomé el de la derecha. Parecía ir hacia donde yo quería. Me llevó a un claro que no reconocí. Tomé el de la izquierda. El suelo se fue poniendo más blando, el musgo más grueso, y terminé frente a un árbol caído que bloqueaba completamente el paso. El bosque se veía igual por todos lados, el mismo tipo de pino, la misma maleza, la misma luz declinante que me hizo darme cuenta, con un frío en el estómago, de que el sol había empezado a bajar. Fue cuando estaba por rendirme que la vi, una roca. Nada especial a primera vista, pero tenía una forma particular, como si alguien la hubiera partido en 2 con mucha precisión, dejando una cara plana perfecta mirando al norte. Yo la había visto antes. Recordaba haberla notado al principio del camino, haberme preguntado cómo se habría formado así. Fue un alivio físico, literal. Sentí los hombros bajar, el pecho abrirse. Por aquí, me dije, y seguí el sendero que pasaba junto a la piedra. Llevaba quizás 10 minutos caminando en esa dirección cuando la vi, a lo lejos, entre los árboles. Una sombra, alta, muy alta, con la silueta general de un ser humano, pero algo no cuadraba bien. La proporción de los hombros, la forma de la cabeza. Era difícil definirlo desde esa distancia, así que me dije que era un excursionista, algún otro loco que sale a caminar al bosque en día de semana. Le grité: «Hola, oye, ¿puedes decirme cómo salir de aquí?». La sombra se detuvo y volteó a verme. No sé cómo explicar lo que sentí en ese momento. El cuerpo sabe cosas antes de que el cerebro las procese, y lo que mi cuerpo supo en ese instante fue que algo estaba muy, muy mal. Que lo que tenía frente a mí no era una persona, que la cabeza era demasiado grande, que había algo en los lados que no eran orejas. Y entonces echó a correr hacia mí, a una velocidad que no era humana. Ese es el detalle que más me persigue en las noches. No era el sprint de alguien en buena condición física. Era otra cosa. Cada impacto contra el suelo sonaba como un golpe de casco, como un galope, y los árboles entre nosotros se iban reduciendo muy, muy rápido. Corrí, no pensé, no calculé. Las piernas simplemente actuaron. El sendero se volvió un borrón. Las ramas me azotaban la cara y los brazos. Perdí un zapato en algún momento y ni siquiera lo registré hasta después. Corría con el sonido de galopes detrás de mí, cada vez más cerca, cada vez más resonante. El bosque se estaba oscureciendo. No era solo el atardecer. Era como si la luz misma estuviera huyendo. Y entonces, entre los árboles, vi el brillo metálico del techo de mi auto. Llegué al estacionamiento. Las rodillas me temblaban tanto que casi caigo antes de llegar a la puerta. Mis dedos no encontraban las llaves. Las dejé caer. Las recogí. Las solté de nuevo. Finalmente, no sé cómo, logré abrir. Me encerré. Puse el seguro. Estaba empapado en sudor, temblando, con la respiración tan entrecortada que empecé a marearme. No miré hacia el bosque. No quería ver si había algo en el límite de los árboles, mirándome. Arranqué el auto y salí a la carretera. Llevaba unos 10 kilómetros cuando el teléfono empezó a sonar. Era Rodrigo.
Mi amigo Rodrigo, que siempre llama a las horas más inoportunas, debía haberlo ignorado. Lo sé perfectamente. Pero el sonido del teléfono fue, en ese momento, lo más humano que había escuchado en horas. Alcancé el aparato en el asiento del copiloto. Un segundo de distracción. Solo uno. Abrí los ojos. No sé cuánto tiempo había pasado. La cabeza me pulsaba. El parabrisas tenía una grieta que irradiaba desde el lado del conductor como una tela de araña. El árbol contra el que había impactado llenaba mi campo de visión. Parpadeé. Intenté enfocar, y fue entonces cuando lo vi. A través del parabrisas roto, entre la oscuridad de los árboles, algo se acercaba. Al principio era solo una mancha, negra, difuminada, como si el aire mismo se resistiera a darle forma. Pero se movía, despacio, deliberado, con la calma de algo que sabe que no hay prisa. Y entre más se acercaba, más se iba definiendo la figura, los hombros anchos, las manos que casi rozaban el suelo, la cabeza enorme, coronada por dos puntos oscuros que curvaban hacia los lados. Y una sonrisa que no debería caber en ninguna cara, cada vez más cerca, cada vez más cerca, cada vez. Eso es todo lo que sabemos, o al menos todo lo que podemos confirmar. Lo que no puedo confirmar es lo que tú piensas después de escuchar esto. ¿Crees que hubo algo más detrás? ¿Te ha pasado algo que no tiene explicación? Cuéntame en los comentarios. Cada historia que comparten ustedes se convierte en el siguiente episodio. Si este caso te inquietó, compártelo con alguien que crea que tiene los nervios bien puestos. Y si aún no estás suscrito, ya sabes lo que tienes que hacer. Hasta la próxima noche.